Y ven, no le oigo. 3 segundos sale. Ah, no ha salido, con razón. Hola amigos de Experiencia Contable, sean todos ustedes bienvenidos. Este 14 de septiembre del 2020 es una fecha muy especial donde el día de mañana estaremos celebrando un año más de independencia patria. Les invitamos como Experiencia Contable a unirse al fervor patrio. Como siempre, los ticos, los costarricenses, siempre hemos sido y esperamos seguirlo haciendo, celebrando nuestro Día de la Independencia, nuestra libertad de expresión, nuestra forma de ser costarricense. Un año más de independencia patria. Le damos a todos ustedes la bienvenida. Recuerde que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Gracias a TPC Group, nuestro día precios de transferencia, gracias a ABN Contadores y gracias a BitSai, expertos en la tecnología del registro contable. Recuerde que aquí compartimos y aprendemos juntos mientras compartimos conocimiento, experiencia y amistad. La licenciada Ivette Barbosa con nosotros nos va a presentar a nuestro amigo y colaborador y el tema de este día. Bienvenidos a todos nuevamente a su programa Experiencia Contable. Un día muy especial porque el primer día, que es 14, que se ha feriado, realmente siempre ha sido el 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces andamos hoy un poquito perdidos y no sabemos si es el 15 de septiembre o si es 14 de septiembre. Pero en años anteriores estaríamos en este momento con los faroles y como todo día los faroles llueve, así hoy está lloviendo también, día tradicional es la lluvia con los faroles. Quiero empezar Experiencia Contable con esta frase que dijo Juan Rafael Mora Porras, el expresidente de Costa Rica. Dice: marchemos siempre unidos, adelante con fe y constancia en el porvenir. Esta frase se dijo hace casi 199 años y es una frase que ahorita la tenemos que aplicar. Todos juntos saldremos adelante, todos juntos tenemos que aprender a salir adelante de esta situación. Un 15 de septiembre, una festividad de la patria. A mí me fascina el 15 de septiembre, me gustan los desfiles, siempre he participado en los desfiles cuando estaba en la escuela, en el colegio, desde el kinder, y realmente es una fecha que nos conmueve cuando escuchamos el himno nacional. Cuando escuchamos el himno al 15 de septiembre, la patriótica, realmente son momentos de festejar nuestros 199 años de independencia, pero también es un momento de reflexionar que realmente nuestro país siempre ha salido adelante unido. Y así como hemos mantenido unidos, así nos tenemos que mantener en esta situación que tal vez para otros no han tenido problemas económicos, otros sí los han tenido, tal vez problemas emocionales, tal vez se ha muerto un familiar en estos momentos. Dicen que lo más feo que hay, que un familiar se muera ahorita en estos momentos con lo del COVID, pero realmente todos estamos pasando por situaciones diferentes. Entonces yo llamo al pueblo costarricense, a nuestra profesión contable, a todos los estudiantes, profesores, que realmente nos unamos en un solo sentido de salir todos juntos adelante de esta situación, apoyándonos los unos a los otros. Y realmente creo que este Día de la Patria, ya casi 15 de septiembre, realmente es un momento para reflexionar por nosotros, por nuestro país, por nuestra profesión y por nuestra educación. El día de hoy realmente vamos a ver un tema muy diferente, que tengo que leer el título porque es un título que realmente ha llamado a la reflexión también contable. ¿Y quién más para traer temas innovadores a nuestro programa de Experiencia Contable si no lo es el licenciado Kevin Chavarría Obando, que siempre trae temas diferentes, temas de actualidad, como lo que fue lo del catálogo, que ahorita anda el catálogo tributario, que anda de boca en boca, ¿verdad? El CABI. Y igual
lo que fue factura electrónica, también hemos traído lo que es el IVA, la ley 9635, siempre Kevin ha venido tocando temas así que realmente son nuevos y que los contadores apenas estamos aprendiendo. Entonces, a mí me fascina tocar estos temas porque realmente todos aprendemos juntos, como dice nuestro eslogan, y también nos hace investigar un poco más, porque no hay nada en este momento. Entonces, el tema de hoy se llama el uso de los recursos domésticos como gastos deducibles en actividades lucrativas bajo el método científico. Y este tema nos lo trae ya nuestro colaborador, el licenciado Kevin Chavarría. Los que no lo conocen, se los presento. Él es contador público, contador privado. Actualmente forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, varias comisiones de los colegios profesionales, tiene su propio despacho, expositor nacional, diría yo que internacional, porque todo lo ven también fuera de las redes sociales, ¿verdad? Ahora, entonces quiero presentarles a todos los que no conocen al licenciado Kevin Chavarría Obando, realmente un mentor para muchos de nosotros en lo que es el área fiscal y el área contable. Bienvenido, don Kevin, a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Eterly. Para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes porque es una noche en la que vamos a compartir conocimiento y experiencia, como dice el eslogan de este querido y estimado programa. Yo les agradezco la oportunidad y espero que podamos aprender bastante el día de hoy de un tema tabú. Es un tema totalmente tabú, de acuerdo a la investigación que hice en las últimas semanas para poder abordarlo el día de hoy. Y ahorita vamos a ver por qué es un tema tabú, Ivette y Eterly. Pero es un tema que nos va a ayudar mucho, no solo a nosotros, sino también a la gente que tiene actividades lucrativas y que están negociando muchas cosas con los contadores, en las cuales muchos contadores con respecto a esto se quedan un poquito así como nos quedamos patinando, porque no tenemos claro los riesgos, las oportunidades, las cosas que podemos enfrentar de utilizarlo o de no utilizarlo. Y ahorita vamos a ver todo eso. Exactamente, es un tema que realmente marca la parte científica cuando usted lo nombra en el título, cuando nos habla de los gastos no deducibles y cuando nos habla la parte de instrumentos de servicios domésticos. Yo investigando así el nombre porque realmente hay varias frasecitas, ¿verdad?, que llama la atención y realmente uno se pone a analizarlo. ¿Qué enfoque es el que vamos a ver el día de hoy, verdad? Al venir la palabra gastos deducibles, entonces ya nos tira la parte fiscal. Aunque nosotros sí buscamos dentro de Google, ¿verdad? O de escritos financieros, nos tira a indicadores económicos, ¿verdad? Entonces, aquí es las preguntas que te vamos a hacer en esa línea. ¿Cuál es el enfoque que realmente le vamos a dar? Si le vamos a dar un enfoque económico financiero o va a ser un eje fiscal que le vamos a dar el día de hoy. Realmente yo casi que me hago creativa y pongo una encuesta en Facebook y pongo, a ver, opinen. ¿Qué significa el título que Kevin nos pone hoy en esta charla? ¿Qué opinan ustedes? Unos que me llamaron me decían, ¿qué es ese tema? Me decían, ¿qué es? ¿Nos van a poner a limpiar o algo de empleadas domésticas o lo que sea? Kevin, no sea ingrato, deje de estar tomando vino. De empleadas domésticas o algo así, ¿verdad? Entonces, realmente es un título que se necesita. Ya vi una copa de vino para explicarlo el día de hoy a los compañeros. ¿O es fresquito? ¿Por qué me pega el bañazo? ¿Fue copa de vino? ¿Es una copa de agua? Ajá, sí, claro, todo lo vimos, vieras que todo vimos que el agua se convirtió en vino. Don Kevin Chavarría, cuéntenos qué nos quiere hablar usted sobre este tema realmente. Estamos en realidad celebrando aquí el 14, ¿verdad? Entonces es toda una celebración. Estamos muy felices, como dice usted, de todo este acontecimiento que tiene que ver con nuestra patria. Pero bueno, esto es un enfoque totalmente fiscal, que involucra la parte económica, pero más que todo es totalmente fiscal. Entonces, si usted me permite, quiero compartir la pantalla un momentito para ver unas cositas, unos aspectos
que tienen que ver con este tema y que les recordemos, Iber y Eterli, que las personas que están ahorita viendo esta charla van a poder bajar, ahorita vamos a ver si podemos montar el archivo, van a poder bajar este archivo que es para documentar todo el proceso que hoy vamos a hablar. Entonces, los que están en Facebook, ahorita vamos a tratar de colgar este archivo para que puedan bajarlo, que es la herramienta que vamos a utilizar para hacer esto. Pero mientras vamos a ver un momento la teoría. Qué bien, antes que inicie, todos los que nos están siguiendo por redes sociales pueden ir ya realizando sus consultas y en el transcurso de la exposición de Don Kevin estaríamos haciendo las preguntas y también igual al final del programa estaríamos haciendo un tipo de preguntas y tertulias sobre el tema como tal. Claro que sí, entonces, Iber y Eterli, porque esto es un tema tabú que les va a encantar. Ahí están viendo la pantalla, entonces, ahora sí. Sí, señor. Es un tema tabú porque fíjese usted que los agentes fiscales de la Dirección General de Tributación lo han aceptado ampliamente a lo largo de la historia, por decirlo así. ¿Qué han aceptado ampliamente? El uso de recursos domésticos para actividades lucrativas que hacemos en nuestro hogar. ¿Y por qué lo han aceptado ampliamente? Bueno, las personas contadoras y contadores que están viendo ahorita esta charla probablemente han tenido esa experiencia y saben que lo han aceptado. Algunos se han puesto rejegos, algunos han peleado, pero al final han tenido que aceptarlos y ahorita vamos a ver por qué. Los agentes fiscales que tengo yo de amigos me han contado que sí, que simplemente se ha aceptado. Es un tema tabú también porque parece ser, según yo investigué, y si alguien por aquí tiene algo por escrito, nos avisa, pero he revisado oficios, decretos y todo, y no hay nada por escrito de acuerdo al procedimiento. Muy diferente a España, Eterli e Ivette. En España sí está totalmente el tema, totalmente por escrito, cómo puede usted hacer para documentar, para calcular estos gastos que usted tiene en su hogar, porque usted tiene la actividad lucrativa suya en su hogar. En España sí está totalmente documentado, pero en Costa Rica no. Entonces, la idea es hacerle bulla a esto para que ya no sea un tabú, un tema tabú que ande escondido simplemente, sino que se sepa que existe y que la gente lo está aplicando. Vea usted aquí que muchos contadores no lo aplican también inclusive por miedo y le dicen simplemente al cliente, no, eso no lo puedo meter porque eso no tiene respaldo. Y los contadores que lo han aplicado utilizan un método que no es un método científico, sino que son métodos erróneos y nos pueden llevar, eso sí, nos puede llevar a tener problemas, como es, por ejemplo, calcular algo, como dicen por ahí, al ojo de buen cubero, o si no, calcular esos gastos a puro ojo, o simplemente hacer un cálculo al tanteo. Para eso, la noche de hoy tenemos que recordar que, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, nosotros como profesionales podríamos adjudicarnos lo que es el método científico. El método científico es un proceso destinado a establecer relaciones con hechos y enunciar las leyes que expliquen los resultados que vamos a obtener mediante experimentación, conocimientos y aplicaciones útiles a nosotros, al hombre. El método científico es una forma de comprobar una hipótesis. ¿Cuál hipótesis voy a comprobar? Bueno, es que si yo tengo una actividad lucrativa en mi casa, yo tengo que comprobar que esa actividad lucrativa me genera gastos y que esos gastos yo no puedo asumirlos porque son gastos de la actividad lucrativa. Y simplemente yo tengo que hacer un experimento para poder comprobarlo. Los pasos para probar el cálculo de los gastos deducibles mediante un método científico incluyen la observación. Usted es contadora, vaya y observe la actividad lucrativa para que usted entienda y verifique si puede hacer un cálculo. Reconozca el problema que se tiene. ¿Cuál es el problema que se tiene? Bueno, el problema que se tiene es que tenemos una actividad lucrativa en el hogar y tenemos que determinar cuánto esa actividad lucrativa genera gastos que corresponderían a la actividad lucrativa. Genera la hipótesis, es decir, usted se pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo calculo los gastos de esta forma? Haga los cálculos, genere análisis de resultados y comunique estos resultados por medio de la declaración D101 y de esa forma usted forme un escudo fiscal sólido y pueda meterlo como un gasto deducible. Antes de eso, yo quiero que la noche de hoy
nosotros, las contadoras y los contadores, verifiquemos para poder generar la hipótesis, verifiquemos que son gastos deducibles. Y esto es algo que muchas veces, en muchas ocasiones, en las charlas que doy, siempre lo menciono, porque yo quiero que esto se lo aprendan casi que de memoria. Yo le llamo a esto el poema contable, es el poema de nosotros, bueno, fiscalmente hablando, ¿verdad? Es el poema que nosotros utilizamos para poder generar un trabajo de calidad. Miren lo que dicen ahí, que son gastos deducibles, importantísimos. ¿Por qué? Porque los gastos deducibles, por ejemplo, para un abogado, ¿cuáles serían? Los gastos deducibles para un arquitecto, ¿cuáles son? Yo veo que muchas veces preguntan, hey, ¿cuáles son los gastos deducibles para un deportista? ¿O cuáles son para una fábrica? Bueno, es que en realidad no nos han dicho en general cuáles son por actividad. Bueno, específicamente por actividad, pero sí nos han dicho en general, y es usted el que tiene que aplicar un criterio para que defienda lo que dice, y de momento usted sepa que son deducibles aquellos gastos que son útiles, pertinentes, necesarios, proporcionales y razonables con el giro de la persona física o jurídica, que están respaldados con comprobantes y, ojo, muy importante para nosotros, y que están registrados en la contabilidad. Esto está en el artículo 7 de la ley 7092. Repito, comprobantes que están registrados en la contabilidad, y aquí hoy vamos a generar comprobantes para registrarlos en la contabilidad de recursos domésticos en mi actividad lucrativa que desarrollo en mi casa. Y esto es muy importante. Aquí es donde se centra el esquema de esta pequeña charla. Ojo, cuando los costos, los gastos o las erogaciones autorizados se efectúen para producir indistintamente rentas grabadas o exentas, se deberá deducir solamente, y aquí está subrayado, la proporción que corresponda a las rentas grabadas, según el artículo 7. Ven, entonces nos están diciendo ya a partir de aquí, meta una proporción. Lo que tenemos que aprender es cómo hacerla esa proporción. Dice que además esos gastos tienen que tener un nexo de causalidad para generar ingresos efectivos o potenciales. ¿Qué son efectivos? Que estos gastos me van a generar ingresos mañana. O potenciales, es decir, en un mes, en 2 meses, en un año. Yo estoy generando promociones, estoy haciendo publicidad, estoy haciendo un montón de visitas a clientes para que me generen ingresos. ¿Cuándo? 1 mes, 2 meses, cuando sean. Es decir, potenciales. Con el correcto sustento documental, es decir, que nuestros gastos estén respaldados con documentos. Y aquí ya voy por el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y además que a estos gastos se le hayan practicado las retenciones de ley establecidas. Si son salarios, pues el impuesto de renta después de 840,000. Si son remesas al exterior, entonces podría ser un 8.5, un 15, un 20, un 25, dependiendo de la actividad. Y además, si los gastos son con empresas vinculadas, verificar la correcta aplicación de precios de transferencia a valor de mercado. Aquí en esto es muy importante que sepamos que muy probablemente, de acuerdo a una reunión que tuvimos con Ricardo Caballeros, que es el gerente de precios de transferencia del Ministerio de Hacienda, él mismo dijo en público, puede ser que el 15 de marzo ya tengamos en el D101 un apéndice que va a ser el apéndice, digamos que el apéndice número 3, en donde usted va a tener que informar su estudio de precios de transferencia. Y en este D101, que tiene el apéndice X, a este D101 ya le hemos empezado a llamar como la Mega D101. ¿Por qué la Mega D101? Porque es muy probable que en marzo ya la Mega D101 venga el D101 como está en Guatemala, como está en El Salvador, en otros países, que ya no es como ahorita que dice efectivo, bancos, inventario y cuentas por cobrar en una sola casilla. No, ahora todo viene separado. Vamos a separar los gastos, vamos a separar la planilla, vamos a separar las cuentas por cobrar, las vamos a dar en un apéndice por cliente. ¿Cuánto me den? Me den 5 millones, pero tengo que reportar por cliente en un apéndice de cuentas por cobrar y también cuentas por pagar en otro apéndice los nombres de las personas a las que le demos. Eso es lo que se espera. No puedo asegurarlo porque simplemente es el gobierno, pero eso es lo que se espera que venga en el futuro con la Mega D101, en donde tenemos que desglosar los gastos. Y si ese gasto es en efectivo, no debe superar los 3 salarios base de acuerdo a la GT 17-2003. Este artículo 11
que está en el reglamento, es uno de mis favoritos. Siempre había sido mi favorito hace muchos años, pero me lo modificaron y me le quitaron una de las cosas más bonitas que había. Y hoy nada más les traigo una partecita que dice que cuando los gastos, costos y erogaciones autorizados se efectúen para producir indistintamente rentas grabadas y no grabadas, es decir, usted tiene una actividad en su casa, ¿sí? Y entonces tiene gastos que podrían ser grabados y no grabados, entonces se deberá deducir solamente la proporción correspondiente a las rentas brutas grabadas. Y en este caso el mecanismo se puede usar durante 4 años al menos, obviamente nosotros lo vamos a usar toda la vida, y cuando el contribuyente no pueda justificar debidamente una proporción estimada, deberá deducir la suma que resulte aplicar el porcentaje. Y aquí es donde estamos trabajando con porcentajes. Vieras que, Ivette, yo siempre le digo a la gente, usted es contadora, ¿sí? Usted es contador, ¿sí? Bueno, cuando usted haga una transacción, cuando usted vea una factura, cuando usted vaya a guardar un documento, cuando usted vaya a hacer lo que sea, cualquier proceso que sea, aplíquele los 3 filtros. Si usted aplica al menos esos 3 filtros, usted de alguna forma va a tener un grado de seguridad en su trabajo bastante alto. Probablemente hay otros filtros ahí, pero hay 3 básicos que usted no puede obviar y que tiene que saber. Cada vez que haga algo, usted va a hacer un asiento contable, aplique los 3 filtros. Primer filtro, el filtro administrativo. ¿Qué es el filtro administrativo? El filtro administrativo es aquel que me genera un orden en toda la empresa. La contadora y el contador llegaron a las empresas para poner orden. Donde hay un contador, hay mucho orden. Entonces, el filtro administrativo quiere decir que si usted tiene una factura, usted tiene que pensar esa factura cómo llegó a usted. ¿Cómo hace para que las facturas lleguen a usted y no se pierdan en el camino, por ejemplo? ¿Cómo hace usted para que, por ejemplo, un AMPO esté en el lugar que tiene que estar? Usted tiene que generar procesos administrativos para que el AMPO esté en el lugar donde tiene que estar. El filtro fiscal. Usted va a hacer un asiento. Cada asiento que usted haga, si es de planilla, usted diga, bueno, aquí hay salarios que estén mayores a 840,000 para ver si le aplico un impuesto. Esto es una remesa al exterior. Esto que voy a registrar es un gasto deducible. Esta factura que voy a meter aquí tiene un impuesto. Este impuesto me lo puedo acreditar. Ese es el filtro fiscal. Y por favor, todo lo que usted haga, piense que lo van a auditar. ¿Quién lo puede auditar? La jefa, el jefe, el gerente, el tesorero. Tributación directa, auditoría externa, auditoría interna. Por lo tanto, lo que usted haga tiene que dejar rastro. Tiene que dejar rastro y usted tiene que saber cómo lo está haciendo para que usted luego responda con el filtro de auditoría, cómo fue que usted lo hizo y por qué lo hizo. Esos 3 filtros en todo lo que usted haga, debería aplicarlos. Y por eso los nombro hoy, porque casualmente los 3 filtros los vamos a aplicar para utilizar el método científico y poder detectar cuáles recursos domésticos estoy utilizando que podría cogerlos como gastos deducibles. Ejemplos de actividades lucrativas. Aquí es donde yo le voy a preguntar a Ivette y a Terlí si me pueden dar ejemplos. Yo le voy a dar nada más unos aquí. Siempre nosotros, las contadoras y los contadores, cuando hablamos de actividades lucrativas que están en el hogar, hablamos de esto. Oficina de contabilidad. Mucha gente tiene su oficina de contabilidad en la casa. Oficina de un abogado también. Oficina de arquitectura. Un call center pequeñito o de una sola persona. O una oficina en general. Siempre pensamos en eso, ¿no es cierto? Pero Etelí, a usted, y ver qué otras cosas se le ocurre a usted que hay en una casa, en una casa de habitación. Está muy de moda ahorita el hacer repostería. El hacer repostería. El hacer repostería, el hacer, no sé, todo lo que es alimentos, encurtidos, conservas y todo eso, y venderlo desde la casa. Se vende desde la casa en línea y se manda y se va a entregar a cada una de las casas. Entonces, esos son los negocios que se están poniendo muy ahorita fuertes a nivel de tenerlos en la propia casa, igual como lo que son venta de productos ya terminados. Ahora con lo de las famosas alfombras, mascarillas y todo lo demás, mucha gente porque se quedaron sin trabajo, empezaron su negocio y están empezando en las casas.
vendiendo y sus inventarios, digamos que ya un cuarto dejó de ser cuarto, ahora es bodega de productos. Y realmente esto de la pandemia nos hizo reinventarnos y muchos encontraron su verdadera vocación en estos días, ¿verdad? Y esto ha generado que muchas casas se conviertan también en empresas de manera física y que ya sea más empresa que casa, ¿verdad? Como mi casa, que ya es más empresa que casa, ¿verdad? Pero eso es lo que está realmente convirtiéndose ahora la casa de muchas personas, generando la parte lucrativa desde la casa. Además de eso, siempre han existido, por ejemplo, pulperías en casas de habitación. Qué sé yo, hablemos de los famosos chinitos, que ellos abajo tienen el negocio, arriba viven ellos, o separan el terreno, el negocio al frente y ellos viven atrás, y en bazares, en fin, todo tipo de sector comercial. También están casi que todos, muchos profesionales, dentistas, ingenieros y este tipo de profesional que ya vos mencionaste, que utilizan el hogar o la casa como parte de su actividad. Además de eso, personas que se dedican a hacer publicidad, creativos. En fin, la casa se utiliza de muchas maneras por diferente, ya sea comercio o diferentes tipos de profesionales. Kevin, nos dice don Carlos Macís, dice, los que son las costureras, y esta es una profesión o oficio de años, ¿verdad? Que yo me acuerdo que mi mamá siempre me hacía la ropa con una costurera y íbamos a la casa de ella. Entonces, todo lo que son talleres de carros también los tienen dentro de la misma casa. Correcto. Digamos, al frente agarran una parte y la hacen taller. Y va usted a creer que en muchas de las ocasiones no toman como gasto absolutamente nada de muchas cosas que podrían utilizar como gasto. Esas personas que están haciendo encurtidos que mencionó usted, están utilizando, ¿cómo se llama eso? Por decirlo así, utensilios de la cocina que se están desgastando en esas actividades. Los cogieron de la casa. Una viejilla también son la de las ventas de catálogos. Todo lo que son ventas de catálogos, como nos dice don Jorge Mario Berrío, todo siempre las señoras lo han manejado y señores del de la casa. Y es donde también convierten los cuartos o la sala en bodegas al final, ¿verdad? De productos. Sí, y vea usted que, por ejemplo, las computadoras Dell, entre un montón de cosas más, empezaron en el garaje de la casa. Muchos años estuvieron en el garaje de la casa. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas empresas están en la casa y se van a convertir en lo que se llaman monstruos. Por ejemplo, la empresa que fabrica papas, que no voy a decir el nombre, en Tres Ríos, tiene ventas pero recontramillonarias, es inclusive grande contribuyente y empezó empacando papitas tostadas en la casa y ahora es un monstruo. Vean ustedes que tenemos panaderías en la casa, salón de belleza, montones en la casa, maquila de ropa en la casa, una sudita en la casa, verdulería en la casa, costura y reparaciones, que dijo Terry, en la casa. Tienda de mascotas, ¿han visto ustedes tienda de mascotas en la casa? Bodega de productos. Yo tengo un local, sí, tengo un local en San José Centro, pero de ahí en mi casa tengo la bodega. ¿Por qué? Porque no quiero alquilar otra bodega, no quiero pagar, entonces tengo la bodega en mi casa. Parqueo del vehículo que utilizo en la ruta que yo hago en mi casa. Lastimosamente no puedo meter otro carro y un familiar que venga ahí a quedarse a dormir o lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo el carro de la empresa en la casa. Entonces, lavacar en la casa. Recarga de extinguidores, he visto yo en la casa, en donde usted tiene un montón de extinguidores, están ocupando gran parte de la casa. Venta de ropa, que ocupa bodegaje inclusive en la casa. Bazar y pulpería, como dijo Terni, pasamanería, carnicería. Esos son ejemplos de muchas actividades que nos falta mencionar, pero son algunas para que vean ustedes qué cantidad de actividades están en el hogar y que usted debería, si está aplicando un método ahí de más o menos al cálculo, quitarlo y aplicar un método científico. Un método científico es aquel que tiene una base para que yo haga un cálculo y que ahorita vamos a verificar.
¿Qué tipo de gastos se están viendo involucrados en esto? Hay muchos gastos, Eterlie y Beth, hay muchos gastos, pero hoy vamos a dar un enfoque para que nos dé tiempo a ciertos gastos muy importantes. Por ejemplo, el espacio físico. El espacio físico que ocupa una actividad lucrativa en su hogar es bastante oneroso y debemos de contabilizarlo, respaldarlo y poderlo utilizar como gasto deducible, porque no es justo que yo lo absorba si en realidad sustantivamente la verdad es que lo está ocupando mi actividad lucrativa. La electricidad, muchísima electricidad se va en la actividad lucrativa, agua, internet y otros. Menciono otros porque inclusive puede ser una señora que contratemos o un señor que contratemos para las actividades de limpieza. Tenemos un préstamo, intereses. Hay muchas cosas más que podemos meter, pero ahorita nos vamos a centrar en esto. Espacio físico. Y ve, usted ha visto sobre el espacio físico cómo hay casas que se han visto invadidas por una actividad lucrativa. Y resulta que la verdad es que yo entiendo a las contadoras y los contadores. Pucha, es que tras de que me pagan poquitos, yo sacar el rato para ir a verificar y hacer un cálculo y todo, para meter un gasto deducible, para que paguen menos impuestos, mejor le meto el 25%. 25% de gastos sin factura. De esa forma yo me quito todo esto. Pero es que ya han ido creciendo. Entonces usted tiene que determinar si será viable ir a ver ese espacio físico para que usted resuelva una situación. ¿Cierto, Ivela? ¿Ha visto usted? Es que, Kevin, yo siento que mientras sea demostrable que realmente el espacio físico uno lo está utilizando para esa actividad lucrativa, porque poniendo un ejemplo, mi casa es, vamos a ver, yo diría que un 80%, si no es un 90% oficina. Cada día Porque, le queda menos espacio o para sea, que... cada día la misma oficina me está echando la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que yo solamente dejaría como el cuarto donde guardo la ropa, digámoslo así, y el patio. El resto es utilizado para la misma y realmente se usa, no es que uno está inventando, realmente sí se utiliza para eso. Entonces, más ahora con la parte de la virtualidad, los contadores hemos tenido que volvernos a la oficina otra vez, casi no estamos saliendo. Entonces, yo estoy casi 24/7 en la casa, que es oficina, ¿verdad? Entonces, ocupo todo el espacio de la sala como oficina, la parte que está para la oficina desde un inicio se mantiene, el comedor ya sale juntas, digámoslo así, el baño es para la oficina, para nosotros, y la cocina igual, para los compañeros que trabajan con nosotros y todo. Entonces, es decir, que realmente sí es verdad que el espacio físico se está dedicando casi a un 80% para la actividad lucrativa. Y eso no solo nos está pasando a los contadores, le está pasando a muchos que han dejado de alquilar los salones de belleza, han dejado de alquilar los salones y se han vuelto a las casas. Entonces han transformado todas las figuras de la parte lucrativa en las casas. Entonces, realmente a veces se ha hecho como un cálculo y decir, bueno, del recibo de la luz que llega, yo le aplico un 80% porque realmente eso es lo que equivale a la casa, ¿verdad? Pero como hablábamos ahora de los 3 filtros, ¿realmente pasará esos 3 filtros? ¿Realmente en un momento de una auditoría, ya sea financiera o fiscal, pasaré por haberle aplicado a mi cálculo ese porcentaje? ¿O realmente le estaré haciendo un cargo más allá del cargo financiero y aumenté o disminuí la utilidad? Entonces, realmente este tema ahorita en este momento está de mucho peso porque muchos estamos trabajando realmente en nuestra casa y van a existir muchos gastos relacionados que van a afectar nuestras declaraciones, digámoslo así. Don Kevin. Exactamente. Entonces, este espacio físico del que usted muy bien habla y ve, hemos detectado que existen 3 categorías. La casa de habitación es alquilada. La casa de habitación está hipotecada. O la casa es propia y está libre. Hay personas que tienen una actividad lucrativa en una casa que es alquilada. Tienen una actividad lucrativa
en una casa que es hipotecada o la tienen en una casa que está libre. O algunas personas durante los años han pasado a través de las tres situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de espacio físico y la casa de habitación es alquilada, dijo Iván, mucha gente mete un 80% por ahí, pero es que meter un 80% nada más es como algo que podría generar una especie de riesgo, como bien mencionó Iván. ¿Por qué? Porque si aplicamos un método científico podríamos respaldarnos de la siguiente forma. Tomamos un metro y medimos largo por ancho. Ya una vez que medimos largo por ancho, sonará raro, pero ya estamos aplicando un método científico. Largo por ancho del espacio que ocupa la actividad lucrativa y la dividimos entre el número de metros totales de la casa de habitación. Tomamos fotos, hacemos un video, tenemos testimonios de esa actividad, porque todo eso ahora se vale. Entonces, por ejemplo, si el espacio donde yo tengo la actividad lucrativa mide 10 metros de largo por 15 de ancho, eso daría 150 metros. ¿Cuánto mide la propiedad? Bueno, buscamos en un plano o en el registro y dice que la propiedad mide 280 metros cuadrados. Entonces, 150 entre 280 metros cuadrados me da un 52%. ¿Cuánto está aplicando Ivette en esta propiedad que ella puede evaluar? Un 80%. Se está aplicando de más 80 menos 52. Y entonces, con esto, ya yo tengo para aplicar el 52% del pago del alquiler, lo debe asumir la actividad lucrativa. Lo que quiere decir que con este cálculo científico que estoy haciendo yo aquí tan sencillo, es que el 52% del pago del alquiler de la casa que yo habito, lo debería asumir la actividad lucrativa. ¿Por qué? Porque es ella la que está consumiendo más de la mitad de la actividad lucrativa. Si el espacio físico es de una casa habitación que está hipotecada por el banco, y Iberia Terli, vieras que en la investigación la mayoría de contadoras y contadores me dijeron, no, yo eso sí no lo meto, mejor no. ¿Por qué? Mejor no, es que para no buscar problemas, porque ese sí es un gasto que no podría yo sustentarlo. Pero aquí interesante, si tomamos un metro y medimos el largo por el ancho, el espacio que ocupa la actividad lucrativa y le dimos entre el número de metros totales de la casa de habitación, el mismo ejemplo, 10 por 15, 150 entre 280, 52%, es totalmente justo que el 52% del pago de los intereses, no de la amortización, ojo, de los intereses, lo debe asumir la actividad lucrativa. Y no se preocupen, más adelante vamos a hablar sobre el principio de identidad, que es el principio que siempre nosotros decimos, bueno, pero es que ese préstamo está a nombre del obligado tributario o ese préstamo está a nombre de una sociedad. ¿Cómo hacemos para manejar eso? Ahorita esa parte la vamos a ver. Pero aquí lo que estamos hablando es cómo calcular científicamente qué proporción, de acuerdo al artículo 11 del reglamento 18.818 y de la ley 7092, artículo 7 y 8, de acuerdo a la proporción, podemos utilizar como gasto deducible. Entonces, los intereses de una hipoteca, en este caso el 52%, podríamos asumirlos. Cuando digo asumirlos, es que la actividad lucrativa los paga en realidad. Y tenemos el espacio físico de una casa de habitación, que es el punto número 3, en la cual la casa de habitación es propia y está libre. Entonces, igualmente, tomamos un metro, medimos largo por ancho del espacio que ocupa la actividad lucrativa y la dividimos entre el número de metros totales. De la siguiente forma, 10 por 15, 150, entre 280, 52%. Y en este caso, vean ustedes que 52% de la depreciación total de la casa bajo el anexo número 2 del decreto 18.445, yo podría utilizarlo como un gasto. Es decir, yo agarro el anexo número 2 del decreto 18.445 y se lo aplico a la casa de habitación, pero nada más el 52% lo voy a utilizar como gasto deducible. Vean ustedes que aquí estoy utilizando base científica, estoy utilizando la ley para poder respaldar lo que estoy haciendo. Y ahorita vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar para esto, que vamos a tratar de colgarla ahí en la parte de comentarios para ver si la pueden bajar al final de la charla, los que quieran retornar, o si no, ponerla en una dirección para que puedan bajar esta herramienta
y con esto puedan ustedes respaldar la información. ¿Algún comentario con el espacio físico, Ivette? No, los comentarios que nos están haciendo es sobre, en la parte de la toma, digamos, de la parte física, digamos, en mi caso, gracias a Dios la casa es propia, pero digamos, en el caso que yo esté contratando, digamos, o tenga un alquiler de arrendamiento para habitación y también se me permita, digamos, tener la actividad lucrativa, nos están preguntando, don Rodolfo Torres, si eso se puede hacer como un subcontrato y tenerlo más respaldado de esa manera como lo que es un subarrendo, digámoslo así. Claro que sí. De hecho, vamos a tratar de ponerle bastante para poder llegar a esos puntos y hablar de usufructo, comodato y alquiler. Es decir, el estimable colega que pregunta si podemos hacer un subcontrato, podría ser viable hacer un subcontrato, pero depende. Puede ser que más bien no sea necesario y sea un gasto de tiempo y de todo. Mucha gente, Ivette, no quiere ver a la cara a los dueños de la casa que les alquilan porque, uy, fue pucha, se da cuenta que tengo una actividad lucrativa aquí, entonces mejor ni decirle, hágame doble factura, hágame un subcontrato, porque entonces, no, ya, ¿qué pasa? Me sube el alquiler y eso es lo que yo no quiero. Probablemente sabe que tengo una actividad lucrativa, pero mejor ni le menciono nada, porque si se lo menciono, dice, sí, está bien, voy a hacer un subcontrato, pero entonces ya, eso es comercial, es más caro. Entonces, la gente ha manejado esto desde tributación, tabú. El obligado tributario, tabú. Las contadoras y contadores, tema tabú. Entonces, es hora de que, como en España y otros países, este tema se regule, sea claro y esté totalmente sabido cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es un comienzo. Máxime ahora, como dice usted, que todo el mundo está con esta cuestión. Pero Sí, ya casi vamos a llegar a esa parte de personas físicas, personas jurídicas, contratos, subcontratos, comodatos y usufructos. igual Kevin, nos preguntan sobre el IVA. Tal vez podemos hablar más adelante ya lo que afectaría, digamos, una declaración del IVA si se consideran ese tipo de gastos. Exactamente, casualmente cuando lleguemos a hablar, porque es que esto no hay una receta para cada uno. No, perdón, no hay una receta general, más bien es una receta para cada uno. Entonces, dependiendo del respaldo y documentación que generemos, también vamos a poder utilizar el impuesto al valor agregado como un crédito fiscal. Claro que sí, nada más Sí, que depende y de... también hay que ver cómo está inscrita la persona, si está en régimen simplificado, si está en tradicional, que eso también afectaría ese tipo de gastos si se Totalmente. llegaran a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo quiero que todos los que nos estén escuchando el día de hoy y viendo que lo analicemos desde dos enfoques fuertes, que sería el financiero y el fiscal, porque Totalmente. realmente el financiero es muy importante. Digamos, yo conozco muchas señoras que ahorita están haciendo productos para vender y también hay señoras que ya vendían ese producto antes que empezara lo de la pandemia y se preguntan, yo no entiendo por qué la señora Juana vende el producto tan barato, si ese producto vale el doble. Y es por lo mismo, porque no se consideran estos gastos para calcular el costo del producto. Entonces se considera tal vez solo la materia prima o las horas que estoy invirtiendo, pero hay muchos gastos ocultos o como hablábamos ahora de los famosos domésticos que no se están incluyendo en el cálculo del producto para saber cuál es el verdadero precio del mismo. Entonces, yo quiero que lo veamos desde los dos ámbitos, de la parte financiera y la parte fiscal. Como contadores y como empresarios tenemos siempre que ver esos dos pilares. Me parece muy bien. Y vean ustedes que hablando del espacio físico, siempre tenemos que aprovechar todo y tenemos que aprovechar la transformación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de que la casa era hipotecada y lo que estábamos pagando era intereses, ¿qué sucede cuando ya la casa la terminamos de pagar? Bueno, ese gasto por intereses que aprovechamos y ahora la casa está libre, es propia, ya no podemos aprovechar eso. Claro que sí. Nada más que ahora vamos a aprovechar cuando la casa ya es propia, el gasto por depreciación. Entonces, siempre, legítimamente, sustantivamente, la realidad económica es que yo tengo una actividad lucrativa en mi hogar y es justo que yo tenga gastos deducibles por ese concepto. Tenemos lo que es electricidad. Con electricidad tenemos algo muy importante.
Muchas personas simplemente agarran el 52% que yo calculé ahorita y se lo aplican a todo, al alquiler, a la electricidad, al agua, al teléfono, al internet, y digamos que está bien, pero podríamos aprovechar más si hacemos una hipótesis correcta basada en un método científico y decimos, son un toque la electricidad. ¿Qué tiene que ver la electricidad en aspectos diferentes con el espacio físico? Bueno, que en algunos casos no es conveniente utilizar los metros cuadrados cuando de la electricidad se trata. ¿Por qué? Ojo, no es lo mismo una oficina contable que una panadería o pizzería que tiene un horno muy potente. Ese horno potente le consume mucha electricidad. Entonces, no es bueno utilizar el espacio físico. Puede ser que usted tenga un espacio físico muy pequeño para una panadería y que le esté dando un 30%. Entonces, usted utilice 30% del recibo de electricidad. Entonces, eso va a hacer que usted esté desaprovechando algo. Entonces, con el método científico, usted puede, por un lado, medir la potencia de cada aparato eléctrico y calcular el tiempo que están encendidos. Para poder contabilizar la cantidad de kilovatios que consume el cliente en su vivienda, se tiene que aplicar una fórmula muy sencilla que permite determinar cuánto se ha gastado y que es la siguiente. Ojo, potencia eléctrica multiplicado por el tiempo de utilización, eso me va a dar igual a la energía consumida. Al principio va a parecer un poco complicado, pero después vamos a ver que no, y se hace una sola vez. La energía consumida que obtuvimos como resultado la vamos a multiplicar por el precio del kilovatio. Y después vemos los impuestos que se cobran ahí en el recibo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos aparato eléctrico, la potencia contratada, esto está por aparato en cada manual, sino también está en internet. Usted pone cuánto me consume un coffee maker, cuánto me consume un horno tal y tal, el tiempo de utilización y el tiempo de utilización al mes y el consumo eléctrico al mes. Entonces, por ejemplo, el horno que me consume 79 kilovatios, lo tengo 5 horas al día prendido. Estos son 150 horas al mes. Esto me consume 118. La computadora, 0.01 kilovatios. ¿Cuánto? 6 horas al día. 180 horas al mes, 1.8 kilovatios. La moledora o trituradora, la máquina de hacer pasta, ahí está. Esto es como para un restaurante o una pizzería, entonces, que está dentro del hogar. Eso me da 603 kilovatios. Entonces, muy probablemente esto va a hacer que el gasto sea muchísimo más alto, deducible, con respecto al 52% que yo había calculado por espacio físico. ¿Cómo la ve? Me parece razonable. Estas tablitas, ¿usted sabe quién recomienda para el cálculo de costos? El INA. El INA Ah, tiene muy buenos cursos para emprendedores y les enseñan toda esta parte, cómo calcular el costo del consumo del horno, cómo calcular el costo del consumo para hacer las conservas del gaste, el desgaste de las máquinas y todo lo demás. Y se mide de manera diferente. Y yo recuerdo la vez pasada que yo estaba conversando con una señora que hace conservas, todos los diferentes costos que se miden de manera diferente. Y no es no es la misma teoría de ella como para yo aplicarla para mi oficina, ¿verdad? Es súper diferente. Entonces, yo siempre he dicho que cuando nosotros aplicamos los gastos, hoy ya estaban dando una charla muy buena del Colegio de Contadores Públicos, que creo que es nota tributaria, y hablaba sobre que una certificación, cuando realicemos nosotros de estados financieros, siempre van a pedir la prueba, las facturas, lo que respalda esa certificación para hacer una veracidad. No quiere decir que si usted da fe pública ya todo es correcto. Entonces, es igual como con nosotros como contadores privados en el momento que registramos un gasto. Tiene que ser toda la prueba de cómo llegamos al registro de ese gasto. Y este cuadro es la prueba. Como dice usted, vamos a consumir tiempo al principio para poder investigar cómo calcular el costo. Pero ya me queda para de aquí en adelante y ser una prueba de cómo lo calculé. exactamente, aquí tengo un respaldo bajo un método científico que tiene que ver con electricidad, que fue muy diferente a cómo hicimos el cálculo del espacio físico. Y qué interesante eso que usted mencionó, porque aquí estamos viendo también
aspectos importantes que tienen que ver con contabilidad de costos. Entonces vean ustedes que ya por ahí hay gente que está diciendo, hijo, pucha, pero este cliente mensualmente a mí me paga lo suficiente, no como para hacerle todo este trabajo. Bueno, es que usted lo que va a pactar con el cliente es decirle, vean, puede ser que podamos meter mucha plata en gastos deducibles. Lo que pasa es que yo tengo que hacer un estudio. Ese estudio lo hago una vez y ya después mensualmente lo genero automáticamente con la herramienta que vamos a tratar de pasarle a ustedes. Simplemente que usted me pase el recibo de alquiler, el de luz, el de teléfono, el de agua, y yo lo meto en esa herramienta y ella me lo calcula. Entonces, para yo hacerle esa visita a usted y ese estudio por una única vez, a usted le va a ahorrar en impuestos no sé cuánto, porque son muchas el tipo de actividades. Entonces, esa visita yo se lo voy a cobrar a usted a 25.000 colones la hora, que es el precio establecido por el Colegio de Contadores Privados. No sé, si usted quiere cobrar más, cobre más. Usted lo visita, no sé, le cobró 50.000 colones, se ganó 50.000 colones, hizo el estudio y generó el recurso que es el respaldo. Ojo, yo dije 50.000 colones, pero ustedes verán qué monto van a cobrar. Agua. Con respecto al agua, Eterli y BET tenemos problemas grandísimos. Resulta que Acueductos y Alcantarillados está generando cobros de agua sin base científica. Es decir, ha venido cobrando gente que pagaba 6.000, ahora paga 20.000, los que pagan Yo no 20.000 pagan sé. 80.000. Sí, pero yo no sé, hay algo extraño, porque imagínate que a un cliente pagaba 700.000 y le llegó un recibo de 2 millones. Exacto. O sea, ahí sí, sí hay algo extraño. La pereza es verdad, es apelar ese gasto. Sí, pero por 2 millones, ¿verdad? Hay que apelarlo. Sí, a mí me pasó en mi despacho y tuvimos que ir a hablar y ellos ni siquiera habían hecho un estudio del odómetro, sino que simplemente yo no sé dónde se sacaron eso y por fin me lo bajaron. Pero el punto es este. Debido a que tenemos problemas con el recibo del agua, vamos a utilizar el método de discriminación. El método de discriminación quiere decir que como cuesta calcular el agua en mi actividad lucrativa, entonces ahí en qué voy a calcular. Si no puedo calcular el gasto de mi actividad lucrativa, calculo el gasto de mi vida familiar, mi hogar. ¿Cómo es mi hogar? Bueno, resulta que la Organización Mundial de la Salud y también Acueductos y Alcantarillados han llegado a determinar que, por ejemplo, en algunos casos no es conveniente utilizar los metros cuadrados cuando, no, esto no, ahorita es lo que dijeron ellos, esto lo digo yo, perdón. En algunos casos no es conveniente utilizar los metros cuadrados cuando de consumo de agua se trata. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una oficina que una vacar, que tiene un consumo de agua importantísimo, ¿cierto? Entonces, para el agua, ahora sí, según datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, se estima que el consumo mínimo de agua por persona en Costa Rica es de 200 litros diarios. Entonces, si usted sabe que más o menos son 200 litros diarios lo que consume una persona en el hogar, entonces calculemos el consumo del hogar para saber que por diferencia cuánto sería el consumo de la actividad lucrativa, porque esto está un poco complicado. Si alguna contadora o un contador tiene una mejor idea, ahí le aceptamos la observación, claro que sí, porque estamos hoy compartiendo experiencia. Kevin, vieras que yo lo manejo casi que así, basándome, Ajá, digamos, en la cantidad. Digamos un ejemplo, en una casa que eran 2 personas, yo calculo, bueno, son 9.000, pero yo tengo la oficina y a mí me llega el doble, un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, la diferencia la está generando la oficina. Si siempre se ha mantenido en una misma línea, ¿verdad? Una cosa es que uno tenga una fuga, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero yo creo que la medida para esta parte de las casas habitacionales que no tienen ninguna actividad lucrativa, que es una manera, digamos, una continuidad normal de la habitación y no se tiene nada de, de personas extras trabajando, porque sea como sea, del COVID ha aumentado el uso del agua también, ¿verdad? Estarse lavando las manos a cada rato, ¿verdad? Y más en las oficinas o en los negocios. Ya han puesto lavatorios afuera y todo lo demás. Entonces, sea como sea, eso es parte del costo de tener la actividad lucrativa abierta, ¿verdad? claro que sí. Entonces, aquí lo que hicimos fue que el cálculo sería el número de habitantes
de su casa, lo multiplicamos por 200 litros, por 30 días, eso nos da X. Y X menos el consumo total en el recibo me da igual al consumo de la actividad lucrativa. Eso es álgebra 1. Estamos viendo álgebra 1 también hoy. Ni me acuerdo, ¿ves? Porque yo la sufrí en el colegio con esos temas. Pero bueno, esto sería para calcular el agua. Y bueno, lo que son otro tipo de gastos no nos va a dar tiempo de abordarlos, pero la idea es que hoy le quede a usted este tipo de gastos, cómo calcularlos bajo un método científico, y ahorita vamos a ver cómo respaldarlos, Iván. Ya casi vamos a entrar a la parte de respaldar, y este es el archivo que yo quiero que a todas las personas que ven experiencia contable les queden y lo puedan utilizar para que lo chineemos a todos ellos y ellas. Y antes de eso vamos a hablar de lo que dijimos de las personas jurídicas, físicas, de los contratos, de los subcontratos. Los cuidados especiales que tienen que tener para hacer todo esto. Bueno, delimitar claramente el área que se usa. Cuando una actividad educativa tiene por aquí unas cositas, por allá otras y todo, bueno, si es así, nosotros no podemos meternos en la casa de la persona y decirle cómo tiene que hacer las cosas, pero tenemos que tratar de delimitar claramente el área que se usa para la parte del espacio físico. Tomar fotos de la actividad, porque si la actividad ya después no está allí, sino que ya después crece y se pasa a un local comercial, recuerden que tenemos un tiempo, un periodo en el cual tributación nos puede hacer una fiscalización, entonces tenemos que tener fotos. Podemos también tomar un video de la actividad, podemos tener testigos o testimonios, podemos guardar la propaganda que se usó en redes sociales. ¿Por qué usar la propaganda que se utilizó en redes sociales? Porque en redes sociales muy probablemente va a estar la información del negocio, es decir, a dónde queda, el tiempo en que yo tenía ese negocio. Entonces, todo eso son recursos que podemos utilizar para efectos de que en algún momento podamos comprobar la actividad económica que está en mi casa de habitación y que la contadora o el contador utilizó como gastos deducibles e inclusive de impuesto de valor agregado para efectos de generar escudo fiscal legítimamente, porque la verdad es que esto no lo podemos absorber nosotros, tiene que absorberlo la actividad lucrativa. Entonces, en estos momentos, Ivette, vamos a hablar un poquito, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya casi no nos queda tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre la herramienta que tenemos aquí para respaldar esto y que vamos a tratar de compartir. ¿Están viendo un Excel? Sí. Bueno, vean ustedes que el título de esta hoja de respaldo es Cálculo de gastos deducibles por uso de recursos domésticos de la actividad lucrativa. Tiene el mes que yo hice el cálculo, tiene el nombre del obligado tributario, la cédula del obligado tributario, la actividad lucrativa que está como actividad inscrita en el D140, la cual es ingeniería, la fecha en que se empezó a utilizar la casa, el horario, el espacio usado, que son 150 metros. ¿Por qué? Porque aquí yo puse el ancho en metros, aquí puse el largo en metros, el espacio total de la casa de acuerdo a un plano que yo solicité, y el porcentaje de utilizar me dio 54%, como ven ahí. Entonces, en esta columna que está aquí, que estoy señalando en este momento, nosotros vamos a colocar el total de las facturas. Con celeste, este es el total de las facturas. Y por ejemplo, el alquiler de la casa son 100,000. El agua vinieron 25,000, electricidad llegaron 30,000, teléfono 15,000, internet 25,000 y así sucesivamente. Vean que aquí tengo inclusive impuestos municipales. Una parte de los impuestos municipales es justo que lo absorba la actividad lucrativa. Por metros cuadrados.
El Bueno, cálculo, Kevin, esa. bueno, exactamente. Entonces, vea que aquí yo puse 54%. Bueno, eso fue lo que me dio. Entonces, el 54%, aquí, de estos montos, me los calcula en esta columna que está aquí, que voy a ponerle un color coral. Pero, si usted piensa que el agua es un consumo importante y que no debería de ser con el cálculo del espacio físico, entonces usted podría asignarle un cálculo como el que hicimos ahora. Y si eso me da un 90%, entonces vean ustedes que el 90% de 25.000 son 22.000 colones. Si no, esto me hubiera dado, digamos que unos 15.000 colones. Y electricidad también, electricidad, como ven ustedes aquí, usted hace el cálculo por aparte. Por ejemplo, aquí es el cálculo, vean donde estoy haciendo aquí el cálculo, que fue el que vimos ahora. Y eso me da también un 90% y el residuo son 30.000. Vean que estoy utilizando 27.000. En cambio, si yo hubiera puesto aquí el 54, que es lo que me dio arriba, estaríamos usando apenas 16.000 colones, como ven aquí. Y no es justo, porque yo tengo que verificar si esta actividad me genera mucha electricidad. Pero si usted no se quiere complicar, entonces muy probablemente es que usted quiera usar nada más todo lo que está aquí multiplicado por el 54%. Vean ustedes que el total da 274.500 colones, y vean que son montos pequeños, y Etherly, y dan 274.000 colones por mes. ¿Cuántos son 274.000 por 12 meses o 15 meses? Kevin, nos están preguntando si esos cálculos incluyen el IVA. Sería 40, escucha que dice, más esto por 15 meses. Bueno, a 4.117.000 colones. Ojo, es muy importante este monto, y estos son montos pequeños. Me da 4 millones en 15 meses. Bueno, el asunto aquí es que vamos a hablar del IVA inmediatamente. Entonces, esta sería la herramienta, y vean ustedes, con esa pregunta que hizo Telly, vean ustedes que aquí yo tengo enero, febrero, marzo, abril. Recuerden que esta fue la de abril, aquí está abril. Esta fue la de abril, entonces ella me pone que en abril yo utilicé 274.000. Esto es para yo llevar un control y al final del año yo hacer el D101 con respecto a esta hoja, porque esta hoja es mensual. Entonces vean, vamos a, bueno, esta es la herramienta. Aquí puse yo fotografías del espacio físico. La idea es que aquí se pongan fotografías, si gustan. Aquí en este espacio se pueden poner fotografías. Y aquí me lo va a firmar el obligado tributario diciendo que declaro que la información aquí presentada es real y verdadera, basada en las facturas pagadas por uso doméstico y que mi actividad lucrativa comparte los mismos. Por lo tanto, es mi responsabilidad la veracidad de los hechos. Una vez que vimos esto, que es la herramienta que queremos tratar de compartir con ustedes, cuando termine la charla vamos a colgarla allí, o vamos a colgar la dirección. Yo voy a hablar con eBay y Etherly para ver qué medio ellos pueden ofrecer, probablemente una dirección para que ustedes lo puedan descargar. Dicho eso, entonces, Etherly, para hablar del IVA y para hablar de que si ese cálculo incluye el IVA, tenemos que hablar de lo siguiente. Ojo, si usted es el obligado tributario y el alquiler se lo facturan a usted y el agua está a su nombre y todo eso, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque todo está a su nombre y usted está utilizando una proporción nada más. Entonces es muy sencillo utilizarlo. Si usted tiene la actividad lucrativa en la casa de su tía, entonces ya no son los recursos domésticos suyos, son los recursos domésticos de su tía. Entonces ya el riesgo ahí ya aparece. Cuando era nombre mío no había mucho riesgo, no había nada, porque está nombre mío, yo utilizo una proporción. Pero cuando está nombre de mi tía, entonces igualmente yo respaldo todo. Es verdad que tengo eso utilizado como actividad lucrativa, nada más que está nombre de mi tía. Entonces, ojo, ya allí la legalidad lo que me dice es que mi tía me tiene que facturar a mí, porque ella es una persona física independiente. ¿Qué me va a facturar a mí ella? De ahí una factura total mensual por todo el uso de este montón de cosas. Nada más que, según las entrevistas que he hecho yo, definitivamente mi tía no quiere meterse en problemas, y entonces me dice, no, entonces váyase.
váyase aquí porque yo no quiero problemas, yo quiero facturar usted, factura electrónica, meterme a tributación y todo, entonces váyase. Entonces, son cosas reales, Ivette y Etelí, que enfrentamos nosotros. Entonces, la tía no quiere facturar, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, tenemos que saber que aunque eso no sería lo conveniente, lo ideal, lo que estudiamos, que se tiene que hacer, nos vamos a enfrentar a eso. Y entonces es el cliente que tiene que afrontar ese riesgo y que quede por escrito de que se tuvo que hacer así por esa razón. Sin embargo, como este es un tema tabú, resulta que muchas veces tributación no ha querido meterse porque no es para ellos valioso, material, meterse en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque son personas que tal vez generan pocos ingresos, que los gastos no son muchos, entonces simplemente lo deja así. Entonces, al ser un tema tabú, la gente se aprovecha y entonces, aunque está a nombre de mi tía, yo meto los gastos. Pero ya que lo va a hacer, métalo con esta herramienta que le acabamos de enseñar. Y además, el artículo 27 del decreto 41779 dice que, ojo, Iberia Terli, que aunque el recibo de electricidad, el de luz, bueno, los servicios públicos estén a nombre de un tercero, basta que se haga un contrato y que entonces yo puedo utilizarlos aunque estén a nombre de un tercero. Entonces con eso se resuelve. Vean ustedes que entonces no es tan dramático que los gastos estén a nombre de mi tía, porque ya el artículo 27 del decreto 41779 dice que puedo utilizarlos, siempre y cuando firmemos un contratillo. Sí, el contrato respalda, digamos, cuando yo estoy alquilando y los recibos y el agua, la electricidad, internet y todo viene a nombre del que me está, del arrendador. Entonces, si viene dentro del mismo contrato, ahí digamos que yo puedo ingresar todos esos gastos que están relacionados sin buscar, digamos, una autorización ni un documento donde yo esté endosando o el arrendador me endose esos gastos porque ya están dentro del contrato. Una vez yo escuchaba a un especialista en impuestos que nos decía este riesgo y nos decía, si usted puede sustentar que ese gasto es veraz, que es oportuno, que realmente lo necesita para generar su negocio, es cómo usted va a respaldar ese criterio y cómo se lo presentaría ante la administración tributaria en una revisión o en un juicio de revisión. Una vez me decía un profesor que trabajaba en la policía fiscal que ellos ya habían, a ellos les habían ganado ya varios juicios tributarios, digámoslo así, cuando se defiende que la administración tributaria no se puede meter en la administración de los negocios, como yo lo administro. Entonces yo considero que sería como una prueba de que algún legislativo pueda llevar esto y ya forme parte de la ley, porque realmente esta situación de este tipo de gastos se está haciendo más fuerte en la actualidad y realmente necesitamos algo ya, digámoslo así, que esté dentro de la misma ley para que lo soporte, que realmente esos gastos sí son necesarios y son oportunos y buscar un lineamiento, como decíamos ahora, como esa fórmula científica de cómo calcular el agua, cómo calcular la luz y esos gastos que están directamente incluidos en el costo del edificio o del desarrollo del producto, Kevin, porque realmente yo no puedo decirle en el artículo tal de la ley del impuesto sobre la renta está que sí podemos meter a esa base, sino ya sería como el soporte de nosotros como contadores, el contribuyente, a la hora de hacer la contabilidad. Exacto, y es que nos encontramos con varios paradigmas. Primero, si la casa es alquilada, vieran que a nadie le gusta poner el agua, la luz o el teléfono a nombre del arrendador, no les gusta. ¿No? Y en muchos lugares de Costa Rica ni siquiera se puede. Tiene que estar a nombre del dueño de la propiedad y punto. ¿Por qué? Porque casualmente yo me voy a vivir 5 meses en ese lugar, no pago el agua y me voy y ya está. Ujú. Entonces son muchas variables las que hacen que, ojo, nada más en este tipo de cosas, inclusive en el kilometraje que se paga a ciertos empleados, en el teléfono que se paga a ciertos empleados, son las únicas cosas que nos vamos a encontrar que no tienen una factura electrónica a nombre del obligado tributario y que de alguna forma son aceptadas, que podrían no ser aceptadas, pero mayormente son aceptadas. Muy bien Ah, dicho, ¿no? Kevin, hay varias preguntas ahí, digamos, usted nombraba lo de la tía, pero hay en muchas casas actualmente en Costa Rica está la pareja y el negocio es del esposo o de la esposa
y no necesariamente el bien o el alquiler está a nombre del que está desarrollando el negocio en ese momento. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si todos los recibos de agua, teléfono, luz, internet y todo está a nombre de mi esposo, pero yo soy la del negocio? ¿Verdad? Entonces, Sí. puedo incluir todos sus gastos aunque sea en nombre de mi esposo. En ese caso, entonces, ¿qué hacemos? Firmamos, de acuerdo al decreto 41779, artículo 27, firmamos un contrato en el cual esta persona le dice a la otra, por medio de este contrato, acordamos que usted se va a hacer cargo de los residuos públicos. Nada más que usted se va a hacer cargo en un 52%, por ejemplo. O simplemente lo ponen en total, nada más que usted, como contadora, le toca demostrar que no aprovechó el 100%, solo 52%, de acuerdo al ejemplo que hicimos. Entonces, si se Exactamente. puede, me lo dice el artículo 27 del decreto 41779, en el cual usted puede aprovechar estos servicios públicos, ojo, servicios públicos, ¿verdad? Porque resulta que tributación se dio cuenta que solo en este aspecto, servicios públicos, hay problemas grandísimos para que estén a nombre del obligado tributario. Entonces, recuerden ustedes que con respecto a la ley 9635, se habló de que si usted envía el IVA al gasto, de acuerdo al artículo 30 y el 32 del decreto 41779, si usted no lo utilizó como crédito fiscal, lo puede utilizar como gasto. Entonces, la colega que preguntó, ¿en esa hoja de cálculo pongo el IVA o no lo pongo? La respuesta es la siguiente: si usted el IVA no se lo acreditó, entonces lo puede utilizar como gasto deducible. Siempre el IVA en estos recibos se ha utilizado como gasto deducible. Si no lo utilizó, en crédito en el D104 y el 2, ¿cierto? Cierto. Nos siguen preguntando sobre la acreditación del IVA, de la porción que vamos a utilizar como gasto. Y es el sustento, el soporte. Volvemos a lo mismo, viendo la hoja Excel que hicimos ahora y el soporte de las firmas, el soporte de los recibos, es lo que me va a ayudar a mí a decir, bueno, de todo ese recibo, con todos los cálculos que hice, un 30% es el que me puedo aplicar. Entonces, de ese 30 sí me puedo aplicar entonces el crédito en la declaración del IVA y el resto iría al gasto como tal, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si yo tengo un recibo y de ese recibo yo aplicarme el 30% o el 52%, que fue el ejemplo que hice ahora, bueno, más bien yo creo que fue el 53, no me acuerdo. Entonces, yo del impuesto al valor agregado también voy a aplicarme nada más el 52% o el 30%, que fue el ejemplo que hizo la colega. Exactamente. Pero, Realmente, pero aplican las mismas reglas, es decir, que es para la actividad lucrativa y que además usted vende grabado. Si usted vende exento, entonces no puede utilizarlo. Lo utiliza como gasto deducible. Entonces vean que no hay una receta específica. Perdón, no hay Kevin, una receta general. también rescatar ahí, como hablábamos la semana pasada con Silvia, que está el régimen simplificado. Y muchos nos preguntaban si el alquiler, si la luz, si el agua, si todo eso eran compras para el régimen simplificado. Y entonces, para el cálculo del IVA, para el cálculo de la renta, ¿verdad? Entonces, ahí nos aclararon que todo eso no son compras. Entonces, que digamos, si estamos haciendo el régimen simplificado, esos gastos tampoco van a formar parte de las compras, ¿verdad? Entonces, que Bueno, va a ser parte de su análisis financiero, de su contabilidad financiera, pero no de su contabilidad fiscal, digámoslo así. Y eso es importante, los del régimen simplificado, recuerden que los bancos están pidiendo estados financieros no basados 100% en la del régimen simplificado, sino de toda la operación de los contribuyentes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, ¿qué voy a necesitar para hacer mi contabilidad financiera y qué voy a necesitar para hacer mi contabilidad para presentarle al fisco? ¿Verdad? Don Eterly. Sí, aquí queda demostrado que el profesional contable es más que una persona que registra documentos, más allá tiene que ser un analítico y conocedor del negocio de su cliente, de manera tal que, como hemos visto en estas propuestas del método científico, que por cierto muy acertado, los ejemplos, nos da a entender de que no todo se puede aplicar de la misma manera en todos los tipos de contribuyentes,
porque no todos hacen lo mismo, no todos tienen las mismas ventas o la misma actividad como tal en general. La idea de experiencia contable es también ayudar al contador, sea público o sea privado, al profesional contable, a ir teniendo la nueva fórmula de su profesión, cuál es más asesoría, más análisis, más conocimiento de su cliente. Y como decía un amigo de experiencia contable, creo que he pagado más impuestos de los que he tenido que estar pagando. Eso es cierto, casi que en el 90% de los casos, porque este tema del método científico, como siempre, es pionero y en nuestros tiempos y es muy poco utilizado. De ahí todas las inquietudes que van a quedar porque el tiempo se nos termina y con seguridad podríamos tener otro programa abarcando más a profundidad y con más detalle la aplicación del método científico y recordar las 7 u 8 formas de llegar al método científico como tal. Amigos, quiero recordarles que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche desde hace ya más de 5 años. Hoy, antesala del 15 de septiembre, estamos celebrando el mes de la patria. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Les invitamos a que nos vean en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y vea ahí todos los programas que tenemos grabados desde hace ya más de 5 años, tan importantes y útiles para profesionales, profesores, estudiantes, amigos, todo público en general. De mi parte, muchas gracias, Kevin. Excelente tema, muy estudioso y muy bonito volver al tema científico, saber que tenemos una herramienta en nuestras manos que no hemos estado usando. Me parece que queda un análisis o tocar un poco más ciertos temas, por ejemplo, el uso del vehículo, ciertos costos o gastos de índole que son del profesional, pero que se utilizan para el trabajo. Por ejemplo, el vestuario, el tema de la salud, eh, muchas cosas que es importante retomar y, como dije, hablar con nuestros diputados porque realmente el profesional o el comerciante o el emprendedor está pagando de más en impuestos y no es que pague de más, sino es llevar una correcta apreciación de su actividad económica. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, amigos. Don Kevin, muchísimas gracias. Como siempre, usted sabe que los micrófonos y ya ahora lo que es el Facebook de nosotros, Facebook Live de Experiencia Contable, siempre va a estar abierto para sus investigaciones, para sus ideas, porque realmente usted vive la profesión contable y también vive la necesidad que tiene el contribuyente hoy de ser escuchado y ser defendido. Y yo creo que el que defiende al contribuyente en parte somos nosotros los contadores que vemos el día a día la necesidad de ellos de reflejarse de manera financiera y reflejar ante el pueblo, ante la administración tributaria, que mi negocio no es que dé un 50% utilidad, realmente da un 10% o da un 15%, que no me permitan meter todos los costos relacionados es otra cosa, ¿verdad? Y yo siento que los contadores nos debemos unir porque somos los que tenemos la experiencia, el conocimiento y las pruebas para demostrar en una asamblea legislativa qué gastos son realmente necesarios, útiles y oportunos para generar las actividades financieras, sin meternos a lo que se refiere a la evasión, obviamente. Porque, digamos, algo que yo siempre he peleado son los estudios, la salud y el vestuario. ¿Cómo eso no va a ser deducible en mi declaración del impuesto sobre la renta? Y otra cosa que siempre peleo mucho es por qué a nosotros los profesionales independientes la base exenta es tan pequeña comparada a la base exenta que tiene el empleado en planilla. O sea, ahí sí se ve totalmente la discriminación en bases exentas. Entonces yo siento que los cambios de la ley es cuando encontremos diputados que realmente escuchen
y quieran llevar este tipo de proyectos para defender al contribuyente, defender a nosotros los profesionales en contabilidad en el sentido de la asesoría acertada que damos nosotros día con día a los contribuyentes. Así que, Kevin, muchísimas gracias. Le doy los micrófonos para que se despida de todos los que han estado con nosotros y que sí les vamos a dar el material. Algunos ya escribieron su correo electrónico para que se los podamos subir y ya eso depende de nuestro compañero Kevin que nos dé el material. Sí, bueno, de nuevo agradecerle Iber, Barbosa y Eterly, muy contento de que ustedes me permitan este espacio para poder expresarme y poder compartir con todos los amigos y amigas, colegas, estos temas que definitivamente son muy valiosos para nuestra profesión, para poder desarrollarnos y para seguir, ojo, con los saltos cuánticos que hemos venido dando desde el año 2015 para acá, hemos venido dando saltos muy, muy fuertes. Y de los recursos domésticos es uno más, porque los obligados tributarios, muchos, el 25% se les queda cortito con todos los gastos que tienen. Nada más que son gastos económicos y no son contables. ¿Qué quiere decir eso? Que son gastos que no se ven, pero que están ahí y hay que buscarlos, formular hipótesis para poder respaldarlos, generar un resultado y presentarlos. Entonces, usted con su habilidad tiene y la experiencia tiene que ver cómo lo maneja para que usted como contador y contador no se vea afectado en su tiempo, sino que más bien usted pueda generar también ingresos ayudándole a este obligado tributario, asesorándolo para que pueda meter más gastos deducibles. Como dice Terlí, este es un tema que más bien se nos quedó corto, es un tema que tiene que ver con cosas de vehículo y todo, un montón de cosillas ahí que podríamos hablar, y que inclusive se nos quedó la parte de personas jurídicas, porque siempre hemos hablado sobre que, no está de una persona jurídica, no se puede usar, y muchas cosas que se pueden hablar, pero espero que esto les quede a ustedes y que ustedes puedan desarrollarlo todavía más y que esto genere un poco más de réplicas y de preguntas para que vayamos llegando a un aterrizaje de este tema. Entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias y un saludo con el cariño de Muchísimas siempre. gracias. Y como dicen en la televisión, continuará, porque realmente es un tema que faltó mucho. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que han estado pendientes de este programa por 5 años. Seguiremos trayendo expositores que han nacido aquí en este programa de Experiencia Contable y que hoy son reconocidos con aportes en la profesión, pero que en este programa se les dio la oportunidad y seguiremos. El próximo mes de octubre tendremos a un nuevo invitado que nadie conoce, pero lo vamos a dar a conocer y yo sé que también él va a llegar a triunfar en nuestra profesión a nivel de expositor. Muchísimas gracias, nos vemos si Dios quiere el próximo lunes a partir de las 8 de la noche en Experiencia Contable. Muchas gracias, Kevin, como siempre, y bienvenido a este programa Experiencia Contable. Hasta luego y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.